Hay ocasiones en que los críticos tienden a dar una calificación baja a un videojuego y los usuarios suelen dársela más alta debido a muchos factores, principalmente porque los críticos no comprendieron bien la temática del mismo título o porque su mecánica en general no les resultó lo que esperaban. Lo cierto es que luego de la experiencia, los usuarios tendrán el veredicto final si vale la pena o no. Si bien This is the Police no es el mejor juego de esta lista, es quizás la entrada más literal, ya que el sitio Game Critics fue uno de los más duros en su contra. En una reseña que lo calificó como medio hacer, los críticos del juego se hicieron eco, en un tono más duro, de lo que muchos detractores ya habían dicho. Si bien el juego tiene un gran concepto, eres un jefe de policía que debe administrar el personal, mientras media dilemas éticos, donde su ejecución es descuidada, hasta el punto de no valer la pena. Pero a pesar de estas afirmaciones, los fanáticos han seguido mostrando amor por el título independiente de estrategia-gestión, destacando su estilo innovador y su difícil toma de decisiones morales. Ciertamente, aunque no es para todos, merece una oportunidad por parte de cualquier interesado en el género. Nero roza las expectativas de lo que significa hacer un juego, y recibe críticas predecibles por hacerlo, pero de una manera completamente diferente, en lugar de manipular un concepto inherente a la mayoría de los juegos hasta el punto que altere los arquetipos de juego, como el azar. Nero se centra en minimizar el juego por el bien de una historia. Como resultado, muchos críticos se apresuraron a elogiar la historia, pero pensaron que la experiencia no valía la pena debido a la mediocre mecánica. En palabras de uno de esos críticos, su historia es un tesoro absoluto, pero aún así no vale la pena jugarlo debido a la jugabilidad. Pero si la historia es tan significativa y se la trata como el punto central del desarrollo, ¿por qué el juego no valdría la pena? Ni siquiera frente a esta crítica legítima. Eso es algo que solo el jugador logró decidir al momento de aventurarse en esta obra. Los juegos de Call of Duty son amados principalmente por los críticos, pero odiados por los jugadores. Es un tema inconfundible cuando los revisas en Metacritic. Los jugadores de Air Defense Force son exactamente lo contrario. Esto lo podemos probar por ejemplo con la entrega de Xbox, Air Defense Force Inside Armageddon. A los críticos no les gustan estos juegos, o al menos los consideran promedio en el mejor de los casos. Sin embargo, la franquicia parece tener una base de fanáticos muy leales. Las reseñas de los críticos sobre cualquier juego de la serie Air Defense Force siempre se centran en la jugabilidad, ciertamente repetitiva. Sin embargo, a veces los jugadores solo quieren un juego de estilo arcade sin sentido pero entretenido. Poco después del lanzamiento de Warframe, Eurogamer resumió sucintamente la posición de los críticos del juego. Nadie pagaría dinero por algo tan rudimentario y genérico. Sin embargo, muchos pensaron que se desvanecería en el olvido, un título más de lanzamiento de una nueva generación que no cumplió con las expectativas. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, quedó claro que esta visión reduccionista, indudablemente influenciada por el momento y la naturaleza de su lanzamiento, no coincidía con la realidad de su duración. El juego gratuito de Steam ha mantenido la reputación de ser una experiencia excelente, aunque defectuosa, repleta de actualizaciones que hacen que los jugadores regresen, promocionando una de las bases de usuarios más activas en Steam. Devil's Third es uno de esos juegos que recibió críticas, pero si hablas con alguien que realmente lo jugó, hablará positivamente de él la mayor parte del tiempo. Por un lado, este juego tuvo un ciclo de desarrollo desagradable. Valhalla Game Studios comenzó en 2008, pero su primer juego no se lanzó hasta 2015. Esa es una señal clara, y el juego pasó por varios editores, que terminaron quebrando. El juego es claramente tosco, con un rendimiento muy pobre. Sin embargo, dejando de lado la naturaleza sin pulir, el juego es un híbrido de slasher shooter, ya que se esfuerza demasiado en imitar los juegos de Modern Warfare, pero el combate cuerpo a cuerpo es muy divertido, aunque puedes morir demasiado rápido para que sea una opción confiable. En definitiva, es un título con unas mecánicas algo confusas, pero una vez que te familiarizas con él, la puedes pasar genial.
Dynasty Warriors 8 recibió críticas favorables de los jugadores, aunque lamentablemente los críticos no pensaron lo mismo, describiéndolo como repetitivo y tedioso. Los jugadores elogiaron esta entrega por agregar muchas características nuevas y mejorar los elementos existentes del juego. La calificación de la versión Xbox 360 y la puntuación del usuario fueron inferiores a la versión de PlayStation 3, pero tenían una diferencia menor entre ellas. Según los jugadores, este fue uno de los mejores juegos de Dynasty Warriors de la última generación de consolas, mientras que los críticos lo vieron como uno más de la serie. Perception es un juego que está intrínsecamente ligado a su contexto cultural. Cuando escuchas que un juego está dirigido por una protagonista femenina que tiene una discapacidad, la cual es la falta de visión, en un juego que se centra mucho en la historia, es muy probable que te esté sacando de rollo. Desafortunadamente, incluso entre personas bien intencionadas, este contexto es imposible de evitar, aunque por otro lado Perception se revela como una experiencia mucho más matizada que otros títulos que quieren plasmar lo mismo. El hecho de que el juego utilice su narrativa para informar su jugabilidad a través de una mecánica única de ecolocalización, nada menos que en el survival horror, parece pasar por alto a la mayoría de los críticos, cuando debieron de haber sido más entendidos sobre su mecánica. Para los fanáticos de los juegos de terror de la vieja escuela, el reinicio de Splatterhouse era muy esperado. Los tres juegos originales tenían una base de fans bastante representada. Fueron esencialmente de las primeras series sangrientas, con clasificación M en su época. El proceso de desarrollo fue muy difícil, y el desarrollador principal, Battle Rocket, cerró un año antes del lanzamiento del juego. Luego Namco Bandai tuvo que desarrollar el juego hasta que salió. Cuando finalmente se lanzó el reinicio, recibió críticas negativas por parte de los críticos, y para ser justos, las impresiones iniciales no fueron buenas. Aparentemente los niveles de apertura fueron un poco apresurados, y se encuentran entre las últimas cosas que se hicieron, lo que explicaría muchas cosas. Los niveles posteriores están mucho mejor diseñados, y tienen muchos mejores detalles. No se culparía a los críticos por darle a esta entrega una puntuación baja, porque el comienzo es legítimamente malillo. Una buena primera impresión es realmente importante, y esta Splatterhouse no la tuvo. Sin embargo, mejora 1.000.000 de veces una vez terminadas las secciones iniciales. El resto del juego es una atracción de terror y metal que nunca cesa. Near the Square es un juego de rol de acción que desde su lanzamiento en 2010 ha desarrollado un culto de seguidores, pero en su salida inmediatamente fue criticado. Las quejas más comunes fueron que el juego era una mezcla del género RPG y hack and slash. A los críticos tampoco les gustaron los gráficos y la trama, tanto como a los jugadores. Muchos jugadores que dejaron una reseña señalaron que pensaron que la historia era profunda y atractiva. La calificación de la versión de Xbox 360 fue ligeramente peor. Lo bueno es que Nier Automata recibió críticas favorables tanto de críticos como de los fanáticos, y no por el atributo principal de nuestra querida Tsubi. God Hand en realidad tuvo críticas decentes, en su mayor parte, excepto por una gran excepción. La puntuación de IGN de 3 sobre 10 para el juego es tan notorio que muchos jugadores suelen vincularlo al título en general. En 2006 IGN era el sitio de juegos más popular, y debido a esta puntuación, muchas personas se negaron a jugarlo. Es una pena porque no existe otro título como God Hand. El título sería un beat'em up, pero con controles de tanque estilo Resident Evil. El juego presenta un tono cómico en toda la experiencia, y todos los jefes son muy memorables. God Hand también es un desafío, incluso en la versión fácil, y si quieres hacerlo más difícil, puedes hacer el desafío Kick Me. Una de las habilidades clave es el medidor de atención, y una vez ya no puedes desatar completamente la mano de Dios. Si realmente quieres poner a prueba tu habilidad, intenta completar todo el juego sin usar el medidor. God Hand es uno de los mejores juegos de acción para PlayStation 2, pero sí tuvo sus detalles que lo hicieron ver dudoso en su lanzamiento. Toy Soldiers War Chest se enfrenta a problemas no mecánicos que lo convierten en un anatema para muchos críticos y jugadores. A diferencia de muchos de los otros títulos, es una mezcolanza de esos temas. Tiene todos los elementos básicos que de otro modo podrían construir una reseña crítica no tan buena, siendo de un género que mucha gente desprecia, la de defensa de torres, y hay que admitirlo, tiene varios problemas técnicos. Eso podría impedir una experiencia que de otro modo sería divertida, un mal funcionamiento a 30 frames por segundo por ejemplo.
A pesar de eso, el juego cumple con su premisa, destacando franquicias famosas que seguramente inducirán nostalgia, en un paquete acorde con lo que esperarías de un juego de Toy Soldiers. Incluso muchos de los problemas técnicos podrían resolverse con mejores especificaciones, o ya sabes, jugando la versión de consola, lo que plantea la pregunta de si las circunstancias de la concepción del juego tuvieron un papel en su recepción menos que estelar. El deseo de comparar cualquier cosa con las franquicias populares de la época han llevado a los críticos a realizar argumentos pobres. Necrópolis surgió demasiado pronto para que esta conciencia se estableciera por completo, y por lo tanto fue víctima de ella. Por su naturaleza de dificultad y tendencia a matar al jugador, necesariamente se consideró un clon de Dark Souls. No importa que la estética, el género y la mecánica del juego no se parecieran en nada a la serie Souls. Lamentablemente esto significó que a Necrópolis no se le dio el momento del día que realmente merecía, como un roguelike distintivo y estilísticamente único. Incluso tiempo después sigue siendo fiel a su visión de un apasionante juego de exploración de mazmorras. Mucho antes de que Ryan Reynolds se redimiera con la película de 2016, los fanáticos tuvieron que conformarse con la actuación de Nolan North para darle vida al antihéroe más querido de Marvel. Este título de 2013, Deadpool, hizo que los jugadores se embarcaran en una aventura poco convencional llena de humor crudo, rompedores de la cuarta pared y muchos encuentros con personajes del universo Marvel, como Wolverine. Deadpool recibió críticas mediocres o malas, y muchos citaron su mala mecánica de juego y su dependencia excesiva de su humor crudo. Sin embargo, a los jugadores les encantó simplemente porque era el tipo de historia de Deadpool que querían. Parece que la razón más importante entre el amplio margen en las calificaciones de los críticos y la puntuación del usuario fue el estilo de comedia directo y lejos de ser políticamente correcto de Deadpool. Kirby Air Ride era un juego de carrera simple, pero divertido y de ritmo rápido para Nintendo GameCube. A los críticos no les gustó el hecho de que el juego en realidad solo usara un botón, y muchos odiaron el hecho de que los corredores se movieran constantemente. A los jugadores les encantó la acción trepidante y los gráficos brillantes y coloridos, mientras que los críticos odiaban los controles simples, aunque los jugadores veían el método de control de forma un poco más positiva. Muchas reseñas de usuarios describen los controles como bastante matizados e intuitivos. Por supuesto, la puntuación del usuario probablemente aumentó un poco, solo por ser un juego de Kirby. Todos odiamos las misiones de escolta cada vez que salen en un juego. A menudo se convierten en la parte más frustrante y desconectadora, y en el mejor de los casos, sirven como un telón de fondo mediocre para algún punto más amplio de la trama. Entonces el hecho de que Shadowing sea esencialmente una misión de escolta de arriba hacia abajo, incluso si se ve mitigado por la jugabilidad inteligentemente diseñada, que convierte cada elección en un dilema moral de matar o no matar, probablemente lo deja muerto para mucha gente. Es una pena, porque en última instancia es una aventura sorprendentemente buena. Shadowing puede ser inherentemente limitado por su humanidad, pero dentro de esa limitación se desempeña tan excelentemente como se puede esperar. Las imágenes son hermosas, la mecánica es profunda, y los dilemas que plantea son fieles a su narrativa. Realmente el hecho de que el juego no sea un desastre en sí mismo demuestra los méritos de su desarrollador. La cualidad más distintiva de los medios del juego es el control en general, o sea, que tú lleves el barco, al igual que el cine, la música o la literatura. Los juegos pueden contar una historia, pero a diferencia de cualquier otro, pueden transmitir de manera convincente información directa al consumidor de forma consistente. Los jugadores se han acostumbrado a este control, lo que tal vez subraya por qué juegos como Tarsis a menudo son tan fundamentalmente malentendidos, ya que jugar con control puede ser tan relevante y divertido como una autonomía total. Si aún no lo has adivinado, la principal queja contra Tarsis, que simula el desastre de una estación espacial en la que llevas a varios miembros de la tripulación a su probable desaparición mientras intentas salvarlos, y es que el juego es demasiado aleatorio en sí mismo. La muerte acecha en cada esquina y a menudo está fuera de tus manos, pero no es exactamente esa la razón por la que los roguelikes son populares. Si la mecánica central es sólida, como la mayoría coincide, ¿por qué empezar de nuevo debería considerarse un perjuicio? Claramente no lo es, y por más difícil que sea, los críticos no lo reconocieron por su excelente diseño.
Los juegos con licencia de películas tradicionalmente han sido malos. Esto se remonta al Atari 2600. El juego Speed Racer para Nintendo Wii en realidad se basó en la película de acción real, que a su vez se basó en el manga. No ayudó que la película fuera considerada en general como una de las peores películas de 2008. Casualmente la película también es odiada por los críticos, pero amada por los fanáticos. Speed Racer para Wii es un juego de carreras de ritmo rápido con diseños de pistas locos, y es lo más parecido a F0 que puede llegar a ser un juego, sin llamarse Wipeout. Muchos críticos describen el juego como divertido, sólido, que vale la pena, pero curiosamente, le dieron una calificación por debajo del promedio. Con Sunset, una vez vemos que el enfoque político y narrativo de un juego afecta su recepción. Las críticas a la historia están por todas partes, entre los detractores. Algunos la ven como monótona, otros como muy inteligente, pero al final las reseñas llegan a una conclusión singular. Lo interesante, la revolución, no es lo que se presenta. En cambio, obtenemos la existencia banal de una sirvienta. El problema con esto es que Sunset tiene éxito en una larga historia de medios que capturan la banalidad y la utilizan a su favor. La reacción instintiva para exigir violencia, acción y emoción es el sentimiento exacto que predice al que se opone. Que esto sea un momento divertido para cualquiera depende de la persona, pero argumentar que tiene la intención de hacer lo contrario es no entender el punto. Rara vez o nunca, los medios de juego utilizan la banalidad como herramienta, y solo por eso Sunset merece una mirada más asertiva. Para muchos fanáticos de Spider-Man, Web of Shadows fue el juego de Spider-Man definitivo, hasta que Marvel Spider-Man se lanzó para PlayStation 4 en 2018. Los críticos dieron puntuaciones bajas debido a los problemas de control del juego, los ángulos de la cámara y otros numerosos errores y fallos. En sus reseñas, los jugadores mencionan los problemas de control, pero muchos afirmaron que los controles no eran lo suficientemente malos como para darle una puntuación baja. La mayoría de los elogios por la historia del juego provinieron de los jugadores. De hecho, muchos críticos encontraron la historia mediocre. La brecha entre la calificación de los críticos y la puntuación del usuario probablemente se deba a que los jugadores que compraron el juego buscaron tener una experiencia de Spider-Man y los críticos no. A pesar de contar con una jugabilidad pobre, hay algunos juegos en los que la historia es tan buena que eleva toda la experiencia. Travis Strikes Again es uno de esos juegos. Antes de este título, Suda51 había tenido un historial un poco complicado. Killer 7 y especialmente No More Heroes 1 fueron grandes favoritos de culto que convirtieron a Suda en uno de los nuevos creadores más brillantes en el mundo de los videojuegos. Los títulos lanzados después fueron todos al menos decentes, pero muy por debajo de esos dos títulos. Cuando se anunció Travis Strikes Again, fue muy emocionante ver finalmente a Travis de regreso. Suda también regresaría a la silla del director, pero la jugabilidad tenía a la gente preocupada. En verdad, la jugabilidad es bastante buena y similar a un título económico de Xbox Live Arcade, pero la historia es lo que lo hace más llamativo. Travis Strikes Again presenta una historia increíblemente personal que desdibuja la línea entre ficción y realidad, ya que todos los niveles representan diferentes partes de la vida de Suda51. Muchos temas poderosos y únicos son constantes, como la relación entre fan y creador, así como la nostalgia. Es uno de los raros juegos que jugarás y superarás únicamente por la historia. Así es de bueno. Pero recuerda, el juego es para fanáticos de Suda51. Si no es así, es posible que no entiendas algunas de las cosas que la historia intenta contar. Esto es lo que probablemente les ocurrió a los críticos. Para los fanáticos de Suda51, la historia golpea tan fuerte que probablemente les guste mucho más, y es por eso que Travis Strikes Again es el mejor juego odiado por los críticos. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas entregas? ¿Cuáles de estas te gustaban más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.